Capítulo 56, capítulo 56. De pie sobre la torre más alta de Camelot, vi que la batalla se desarrollaba. Se desató el poder total de una fuerza fundamental militar. Y Mordred lo resistió sin esfuerzo todo. Si bien no era todo el poder del Reino Unido, no estaba lejos de lo mejor que esta era tenía. Si bien el universo Marvel tendría poderes mucho más allá de esto en el futuro, en este momento, no era tan diferente del universo donde Marvel no era más que un cómic. No sería hasta después de los eventos de los Vengadores que el mundo realmente comenzaría a prepararse. Uso de la tecnología alienígena para aumentar el poder de los militares. Por ahora, este era lo mejor que tenían, y no fue lo suficientemente bueno. Sin embargo, todavía no se dieron por vencidos, pude verlo. Lejos de Camelot. Vi cómo el aeródromo de la RAF Bryce Norton giraba a la vida. Dado que la misión había sido contra una ciudad dentro de la propia Inglaterra y contra los caballeros. No habían enviado aviones, como máximo, algunos helicópteros de ataque. Ahora, no tenían nada más que usar. Sus fuerzas terrestres fueron derrotadas, y aunque los militares tenían muchos más a los que invitar, tomaría tiempo. No podían permitirse perder. Entonces, los responsables claramente decidieron que no contendrían nada. Y tampoco lo haría yo. Respiré hondo y extendí mi mano vacía. Dispuesto a mi lanza manifestarse. He expandido la tierra, construido ciudades y he cruzado el mar ilimitado. Dividí los cielos y encadené las estrellas para anclar el destino. Pero, ¿para qué sirve esta luz, sino para juzgar el mundo caído? Santa lanza que ancla el borde de la existencia. Pierce a través de la creación y se separa el destino. Deje que el límite del paraíso brille eterno. 13 colmillos, desatados. Rongominiad, Viacón del final. Desatando la luz de mi lanza, la luz de la tormenta y del final. Continué con fuerza el fin de la misma en el aeródromo. Un minuto, fue una colmena de actividad, con aviones en las pistas a punto de despegar. El siguiente, un brillante pilar de luz cayó de los cielos y redujo el orgullo de la Fuerza Aérea Británica a un cráter fumador. Pero no había terminado, había mostrado mis colmillos en el Reino Unido, pero le mostraría al mundo el poder de mi mordida. Me volví hacia un lado y me enfrenté al mar. Lejos, un portaaviones estadounidense se movía lentamente hacia mí. Mis viudas me habían informado de ello, y con la lanza en la mano, mis ojos podían alcanzarlo. El USS George Washington. El orgullo del Navy. Enviado para hacer cumplir un bloqueo comercial si Gran Bretaña me cae. Sabiendo lo que sabía sobre elementos dentro de la lujuria del ejército estadounidense por todas las cosas sobrehumanas, sea lo que sea, supersoldados, Hulk, mutantes y extraterrestres. Era muy consciente de que querían más que bloquear el comercio. Muchos héroes pueden respetar al gobierno o temerlo. Pero preferiría tomar el papel de un villano que inclinarse antes de tal corrupción. Sin embargo, no era un villano, porque un mortal no tiene derecho a juzgar a un dios. Que los cielos dan testimonio, y la tierra permanece en silencio. La lanza de la luz perforará todas las falsedades. Y los pecados de los indignos serán quemados. Oh Santa Lanza, brilla en este campo de batalla final. Soy tu juicio, Rongominiad. Todas las cosas estaban a una distancia igual del final, por lo que para mi lanza, la distancia no significaba nada. Mis palabras llenaron el cielo, y también la luz. En el Océano Atlántico Norte, un barco masivo navegaba, un verdadero gigante de la creación humana. El USS George Washington fue una demostración gigante de más de 1000 pies de poder naval de los Estados Unidos. Originalmente, había sido programado para el despliegue cerca de Japón, pero en su lugar había sido el barco elegido para ir al Reino Unido. Elegido debido al nombre. Como George Washington había sido un hombre que luchó para liberar a los Estados Unidos del Reino Unido, ahora ayudaría a liberar el Reino Unido. Sin embargo, esta fortaleza móvil con motor nuclear y su flota de soporte fueron golpeados repentinamente por un pilar de luz desde arriba, y el mar mismo rugió en protesta. Sin embargo, cuando la luz murió, no quedó rastro de la nave o su flota.
Fue con clásico en inglés que un grupo masivo de periodistas se reunió en impermeables fuera del número 10 de Downing Street. Todos esperaban ansiosamente que las puertas se abrieran en cualquier minuto y que el primer ministro pronunciara su discurso. Gordon Brown salió con un paraguas en la mano. Miró todo el hombre derrotado. Miró a los enormes cayendo por un momento antes de suspirar y comenzar el discurso más importante en su vida. Este clima aquí hoy coincide con mi estado de ánimo, dijo, con voz llena de emoción. Las gotas de lluvia patendieron contra su paraguas mientras ajustaba su postura. Hoy participé en una serie de votos importantes a puerta cerrada. Estos votos fueron del Parlamento, tanto la Cámara de los Lores como la Cámara de los Comunes. Hizo una pausa, dejando que el significado se hundiera. Algunos periodistas se arrastraron torpemente, inclinándose más cerca, sintiendo la gravedad de sus próximas palabras. Más tarde, hablé con Su Majestad la Reina. Su voz vaciló un poco pero rápidamente estabilizó. Es con gran honor que he servido como su primer ministro, pero también con gran vergüenza, que digo esto. Un silencio cayó sobre la multitud. Pero el Parlamento ha llegado a un acuerdo, las dos casas lo han aprobado, al igual que la reina. Brown se apoderó del podio más fuerte, como si lo sujetara a su soporte. Por la presente anuncio que he disuelto al gobierno, y el Parlamento ha renunciado. Las casas también han tomado medidas para dedicarse a sí mismas. Los jadeos y murmullos se extendieron a través de la multitud como olas que se estrellaban contra una orilla. Las cámaras se acercaron, capturando cada contracción de sus labios, cada temblor de sus manos. El Reino Unido, nuestra gran unión, continuó, su voz se agrietó muy ligeramente, fue la primera gran nación de Europa en convertirse en una democracia. Por lo tanto, me entristece profundamente que también es el primero en caer. Un bulto se formó visiblemente en su garganta, y se detuvo para tragarlo. Su mirada se levantó ligeramente hacia el cielo gris, como si buscara fuerza desde arriba, antes de regresar a las caras de la multitud aturdida. El último acto del Parlamento fue devolver todo el poder, legislativo, ejecutivo y judicial, a Su Majestad, la Reina Isabel II. La prensa estalló en una cacofonía de incredulidad murmurada, pero Brown levantó una mano para silenciarlos. Como sujeto real de Su Majestad, dijo, ahora más suave, me han pedido que anuncie que más tarde hoy, la reina también tendrá un anuncio importante. Y debido a esto, la reina, utilizando su poder como monarca absoluto, ha declarado que hoy es unas vacaciones oficiales, por lo que todos pueden verlo. Algunos periodistas intercambiaron miradas de ojos muy abiertos, sus bolígrafos garabateando furiosamente, sus micrófonos capturando cada aliento que tomó. Esto no se extiende a aquellos que tienen roles esenciales, agregó, pero a esas personas reciben un descanso pagado durante el anuncio en sí. Exhaló bruscamente, el peso del momento que lo derribó. Finalmente, instó a todos a mantener la calma en los próximos días. La finalidad en su tono envió escalofríos por las espinas de muchos oyentes, como si estuvieran parados al borde de un cambio irreversible. Gracias, concluyó, su voz ahora solemne. Y que Dios esté con nosotros. Dios salve a la reina. Con eso, dio un paso atrás, su paraguas bajando ligeramente cuando las puertas del número 10 se cerraron detrás de él. Más tarde ese día, casi todas las personas en el Reino Unido se sentaron ante su televisión, e incluso en todo el mundo, innumerables otras vieron junto a ellos. La anticipación era palpable, con silencio llenando salas de estar, pubs y calles. Finalmente, la cresta real se desvaneció antes de hacer la transición a una habitación tranquila y grande en el Palacio de Buckingham. La reina Isabel II estaba sentada erguida, su collar de perlas descansaba suavemente contra su vestido azul marino. La suave luz de la habitación arrojó un cálido brillo a su alrededor, creando una atmósfera de dignidad y gracia. Un sindicato Jack se quedó detrás de ella, pero fue la mirada estable y decidida del monarca lo que mantuvo la atención de la nación. Sus manos descansaban suavemente sobre la mesa ante ella, pero cuando comenzó a hablar, sus dedos se endurecieron brevemente, revelando el peso que llevó en este momento. Su voz, tranquila pero imbuida de tristeza y resolución, llenó el aire. Mi amado pueblo del Reino Unido y la Commonwealth,
comenzó, deteniéndose brevemente como para reunir la fuerza colectiva de su nación. Sus ojos se suavizaron por un momento, pero su mirada nunca vaciló. Hoy marca un momento diferente a cualquier otro en la larga historia de nuestra nación. Es un día de cambio, incertidumbre y reflexión. También es un día de gran responsabilidad, una que nos llama a convocar el coraje y la unidad que ha llevado a nuestra gente en los tiempos más difíciles. Su mirada cambió hacia abajo por un breve segundo antes de levantar nuevamente, su tono creciente más firme. Durante siglos, esta nación se ha mantenido como un faro de democracia, resiliencia y orgullo. Es con un corazón pesado que reconocemos las circunstancias que nos han traído aquí. Sus labios se presionaron momentáneamente, como si conteniera la avalancha de emociones dentro de ella. Sin embargo, como tu reina, no nos presentamos ante ti con tristeza, sino en el deber. Enderezó ligeramente su postura, su cabeza contenía dignidad. No necesitamos explicar por qué te estamos hablando hoy o sobre lo que hablaremos. Es con un corazón pesado que debo anunciar que yo, la reina Isabel Alexandra Mary Windsor, disuelve la Commonwealth, disuelve el Reino Unido. Sus palabras colgaban pesadas en el aire. Por un momento, la habitación en sí parecía respirar mientras la nación colectivamente contuvo el aliento. Reconozco la afirmación de Su Majestad el Rey Arthur Pendragon de Camelot como el legítimo rey de Inglaterra, Gales y Escocia, continuó, su tono estable pero lleno de una aceptación tranquila. Renuncio al título de monarca a Su Majestad. Su voz se suavizó, y por el momento más breve, los ojos de la reina brillaban con emoción. Sigo siendo el monarca de Irlanda del Norte y acepto con gracia el título de Duque de Lancaster para mí y Duque de Windsor para mi hijo mayor. Hizo una pausa, permitiendo que la enormidad de sus palabras se hundiera. Su mirada se movió, escaneando a la audiencia invisible a través de la cámara, como si pudiera sentir el peso de cada persona que la miraba. Es con la mayor tristeza para el pasado y con gran esperanza para el futuro que no declaro más el Reino Unido, dijo, su voz se agrietó ligeramente antes de que se estabilizara nuevamente. Y en su lugar, me declara un señor de Albion, la gran nación que yo y todos mis antiguos sujetos ahora llamamos hogar. Hubo un largo silencio, uno que parecía estirarse a través del tiempo mismo, como honrar a la muerte de una era. Finalmente, se enderezó una vez más, sus hombros cuadrados, su voz sonando con la fuerza inquebrantable del monarca que siempre había sido. Long vive Su Majestad el Rey. Long live Albion. La pantalla se desvaneció, dejando a la nación en silencio mientras el mundo procesaba lo que acababa de presenciar. Capítulo 57, Capítulo 57. No pude evitar firmar una vez más mientras miraba la enorme pila de papeleo que aún necesitaba hacer. Desde que desaté la luz santa de Rongominiad, me habían inundado de trabajo. Asumir una nación y economía importantes no fue fácil. La gran cantidad de trabajo fue asombrosa. Por otra parte, decenas de miles de personas trabajaron para mantener a Gran Bretaña y el Reino Unido en funcionamiento, y ahora eso se había reducido a Agravain y a mí. Si bien pelearía con cualquiera hasta la muerte que afirmó que Agravain no valía 10 hombres, todavía había un límite para lo que los dos podíamos hacer. Incluso con la mayor parte del trabajo cotidiano que los contratados para hacerlo, la cantidad de trabajo que se hizo a Camelot todavía era inmensa, lo suficiente como para mantener a los cientos ocupados, mucho menos 2. Padre. Estoy de vuelta. Esos malditos rebeldes no duraron un momento. Ah, Mordred, bueno que estés de vuelta, como puedes ver, me estoy ahogando en el trabajo, y como rey futuro, estoy seguro de que puedes ayudarme con el papeleo. Mi rostro fue una sonrisa mientras miraba a mi hijo. Y mi hijo se congeló instantáneamente ante la idea de estar atrapado haciendo el trabajo de Agravain todo el día. Fue divertido ver su rostro, toda la emoción se drenó instantáneamente mientras intentaba encontrar cualquier excusa para evitar las partes más aburridas de ser un rey. Ah. Bueno, padre. Todavía tengo que informarlo a Gewan y Erikti, así que tengo que ir a hacer eso. Ah, incluso mi hijo me ha dejado solo para enfrentar esta batalla, si solo un caballero valiente vendría a salvarme, dije dramáticamente justo a tiempo para Bedivere, mi asistente personal, para entrar y escuchar.
Me temo que lo mejor que puedo hacer es ofrecerte un tipo diferente de trabajo, mi rey. Dijo entregando una carta. Leyendo rápidamente, me puse de pie. Bueno, es mejor que nada. Cuida mi trabajo aquí, y yo personalmente manejaré esto. Rápidamente volví a cambiar a mi armadura completa. Mi capa roja cayó por mi armadura plateada cuando salía a conocer a mis invitados. Fuera del castillo, en la ahora bulliciosa ciudad de Camelot, se encontraba Sir Tristan con otros 2 hombres. Aquellos que antes de mí habían estado a cargo de la economía de Britán, y ahora me ayudarían a asegurarme de que mi reino no caiga en la ruina. Su Majestad. Tristán me saludó con un arco, que los 2 hombres reflejaron. Te presento Sir Mervyn Alistair King, el gobernador del Banco de Inglaterra, y Alistair MacLean Dorling, ex canciller de la Hacienda. Sir King. Lord Dorling. Mi voz era estable, medida. Confío en que entiendas por qué estás aquí. King, el anciano de los 2, ajustó sus gafas, su mirada parpadeando a las imponentes paredes de Camelot antes de regresar a mí. Sí, Su Majestad. Para asegurarse de que la economía de Albion no colapse bajo el peso de su transición sin precedentes. De hecho, agregó Dorling, su voz con una mezcla de respeto y precaución. Y, si puedo ser tan audaz, Su Majestad, para aconsejarle sobre evitar cualquier interrupción adicional que pueda llevar al mercado global a una espiral. Una pequeña sonrisa tiró de la esquina de mi boca. Palabras sabias, Lord Dorling. Pero no te llamé aquí para darme una conferencia sobre lo que ya se ha hecho. Entiendo la preocupación de la gente y deseo tranquilizarlos y, por eso, solicito tu ayuda. Ahora ven. Normalmente te encontraría en la sala del trono. Hice una pequeña conversación mientras caminaba. Pero pensé que sería una pérdida de tiempo que te pidiera que camine allí, solo para traerte aquí después de eso. Camelot era una ciudad increíble, pero tampoco era amigable con los discapacitados o los enfermos. El viaje a mi trono requirió que uno subiera muchas escaleras, y para las personas mayores, eso podría ser un desafío. King inclinó la cabeza profundamente, sinceridad en su tono. Su Majestad, su consideración me humilla. Es un honor servir a un rey que considera las cargas de todos. Dorling dudó por un momento, claramente no está acostumbrado a abordar la regalía, antes de asentir con un aprecio genuino. Gracias, tu Majestad. No todos los días conoces a un rey que muestra tal cuidado. No olvidaré esta amabilidad. Usted está aquí porque la gente está preocupada, el mundo, y muchos dentro de mi reino están difundiendo miedo, la gente se preocupa por recibir el pago, poder permitirse lo que necesitan, mucho menos cualquier otra cosa. Lentamente continué. Los precios han aumentado en muchas cosas, e incluso si las forgo, los temores de las personas no son tan fáciles de calmar, pero como he dicho muchas veces, la corona llevará su carga para ellos, usted está aquí para finalmente ayudarlos a tranquilizarlos. Los 2 hombres sabían muy bien de todo lo que dije. Ambos habían aparecido bastante en las noticias, haciendo declaraciones aquí y allá. En la actualidad, una nación no solo cayó sin que la economía lo sintiera. Y aunque se detuvo cualquier intento de bloqueo comercial, los precios aún se dispararon a medida que aumentaba la incertidumbre. La economía global ya sangrante solo se desestabilizó aún más. Y aunque Albion era parte de la causa de eso, todavía fueron golpeados por el efecto. El hecho de que el impuesto sobre la renta estuviera absuelto durante un año, y que los desalojos fueron prohibidos, no impidió que las personas vieran los precios crecientes. Particular en las industrias que habían sido reclamadas por la corona, el poder, el agua, el calor, todos esos y más. A la gente le preocupaba si la corona podía permitirse el lujo de pagar la factura, o si serían las que pagarían el precio. Sabía que tomaría tiempo ganarse la confianza de la gente, mi muestra de poder los tenía asustados, por lo que necesitaba darles algo más positivo para pensar. Realmente no quería luchar contra esas pequeñas rebeliones todo el tiempo. Si bien tengo la intención de deshacerme de la libra y hacer una nueva moneda, no lo haré todavía, por ahora, les confiaré que supervisaran la transición de una economía abierta a una más cerrada.
Lentamente le expliqué por qué los había convocado aquí mientras caminaba, llevándolos más y más profundos en mi castillo y en las profundidades de él, muy por debajo del suelo. Muy pronto llegamos a un gran juego de puertas, que respondió a mi enfoque. La gran puerta de hierro se abrió, revelando una gran escalera de piedra en espiral hacia el corazón de las profundidades de Camelot. Dorling se limpió la frente, claramente inquieto por el ominoso ascendencia. ¿A dónde nos dirigimos exactamente, Su Majestad? Sonreí débilmente, mirando sobre mi hombro. A la respuesta que ha estado esperando. La razón por la que puedo permitirme correr los riesgos que tengo sin que el mundo se desmorone debajo de nosotros. Qin ajustó sus gafas, la curiosidad brillaba en sus ojos. Un espectáculo de fuerza, entonces. No, he mostrado mi fuerza, ahora mostraré mi riqueza. Llegué al fondo de la escalera, donde nos recibió otro corredor más corto. En ambos lados se encontraban enormes caballeros de aplicación, brillando como estatuas doradas. Al final del corredor, esperaba otro juego de puertas. Ornamentamente tallado con representaciones de la historia de Camelot, los caballeros, los dragones y las batallas ganadas hace mucho tiempo. Pocas personas podrán ver esta vista. Dije mientras avanzaba. No había cerraduras en las puertas, sino que se abrieron solo con mi permiso, y lo di con un empujón ligero, lanzando las puertas gruesas y pesadas abiertas. La cámara que tenemos ante nosotros era vasta, sus techos arqueaban altas sobrecargas, soportadas por columnas intrincadamente talladas. Al otro lado de la puerta había un pequeño balcón, y para ambos lados, amplias escaleras que conducen hacia abajo. Mientras que el resto del camino había sido iluminado por incendios, la magia podría ser, pero aún así solo fuego normal. Esta habitación era diferente, era brillante, como al aire libre en un día brillante. Y la vista que nos recibió eran innumerables montones de torres cuidadosamente apiladas de barras de oro y plata. La habitación era fácilmente del tamaño de un campo de fútbol, si no más, y estaba llena de tesoro. Las pilas estaban separadas por caminos pequeños, pero debido a la forma en que la habitación estaba hundida, las pilas alcanzaron más de 6 metros de altura. Dorling se detuvo en seco, sus ojos se parecen cuando él tomó la gran extensión de la riqueza antes que él. Sus labios se separaron, pero no salieron palabras por un momento. Finalmente logró susurrar, esto está más allá de todo lo que he visto. Qin, más compuesto pero igualmente impresionado, ajustó sus lentes una vez más, dando un paso adelante y inclinándose ligeramente sobre el riel del balcón. Esto no es un tesoro, es un monumento a la prosperidad, dijo, asombrando su tono. Caminé lentamente a lo largo del balcón, mi mirada estable mientras admiraba la riqueza que ahora ordenaba. En mi tiempo, mi gente hambrienta, pero no fue porque éramos pobres. En ese entonces no teníamos a nadie con quien comerciar. No pude evitar pensar en ese momento. Mi gente que sufre, el hambre es común, sin embargo, nada que pueda hacer podría detenerlo. Era alguien que unificaba la tierra, la defendió, pero la tierra en sí no ayudaría a mi gente. Otras naciones eran enemigos, e incluso si fueran amigables, no tendrían suficiente comida de sobra, la comida era rara en ese entonces. Y había reunido mucho oro, mucha riqueza. No fue tanto, no, por lejos. Esta cantidad fue cientos de veces lo que tenía en ese entonces. Pero el mundo era diferente. En aquel entonces, una sola barra de oro podría comprar innumerables veces más que en esta edad. Entonces, con el grial me había dado la riqueza de una nación, no antigua, sino una que se adapta esta vez y la edad. Dorling se rió suavemente, sacudiendo la cabeza. La mayoría de los líderes acumularían esto, Su Majestad. Lo alardearían, pero nunca lo gastarían. No como si lo planifiques. Asentí a sus palabras. Sí, ¿quién en este día y edad gastaría su riqueza en los demás? ¿Quién usaría su propia riqueza para pagar los impuestos de los demás? Solo yo haría eso. Le prometí a mi gente que no asumirían el costo de esta transición. Esto, hice un gesto a la montaña de oro y plata, es como tengo la intención de mantener esa promesa. Qin se frotó la barbilla pensativamente, finalmente recuperándose del choque inicial.
Con reservas como esta, Su Majestad, Albien podría cubrir sus gastos durante años, incluso con el impuesto sobre la renta suspendido y los servicios públicos nacionales bajo la corona. Exactamente, respondí. Los servicios públicos seguirán siendo asequibles. Las personas tendrán sus necesidades básicas. Dorling trató de contar las pilas de oro y plata, pero el gran número lo hizo incapaz de acercarse incluso antes de que tuviera que rendirse. Sin embargo, es probable que esto mucho oro y plata afecten los precios. Qin ajustó sus gafas, sus ojos todavía coincidían entre las interminables hileras de oro. Inundar el mercado con esto de hecho desestabilizaría los precios si no tengamos cuidado. Pero si controlamos el flujo y gastamos sabiamente, podría administrarse. Agarré mis manos detrás de mi espalda, mi capa cepillando el piso de piedra mientras paseaba lentamente. Por eso estás aquí, señor Qin. Tú y Dorling se asegurarán de que esta riqueza haga lo más bueno. Dorling exhaló, frotando sus templos mientras miraba una vez más a la colosal fortuna. Tendremos que tener cuidado con cómo presentamos esto, Su Majestad. Demasiado optimismo, y la gente podría darlo por sentado. Demasiada precaución, y aún así entrarán en pánico. No solo ellos. Agregó Qin. Si el resto del mundo supiera cuánto oro hay, podrían tratar de reducir el precio, haciendo que esto valga la pena para tomar lo más posible. Asentí, reconociendo el peso de sus preocupaciones. Es cierto. Albien no puede permitirse que el mundo vea esto como una fuente ilimitada de oro. Necesitamos proyectar la fuerza, pero no el exceso. Qin ajustó su corbata, su frente frunció el pensamiento. Tendremos que liberar estratégicamente porciones de ella sin levantar sospechas. Mantenga lo suficiente visible para tranquilizar a las personas pero oscurecer el alcance total. Eso no será difícil, dije, señalando al mar aparentemente interminable de metales preciosos. Tenemos mucho para trabajar. Solo asegúrese de que cualquier oro que liberemos se realice con intención y control. Dorling cruzó los brazos, su mirada se asentaba firmemente en mí. ¿Y qué pasa con los intereses extranjeros, Su Majestad? Una vez que se extiende la palabra, nos presionarán económicamente, tratarán de obligarnos a acuerdos o acuerdos comerciales donde esta riqueza se convierte en su ganancia. Sonreí débilmente, mi voz resuelta. Que intenten. Albien no será intimidado. Si bien podríamos vernos obligados a pagar un precio más alto por ciertos bienes, es mejor que no presionen su suerte. Dorling asintió firmemente. Comenzaremos primero con la estabilización de las industrias esenciales, energía, vivienda, suministro de alimentos. El resto puede seguir. ¿Y el mensaje a la gente?, preguntó Qin. Me volví hacia la bóveda masiva una vez más, el brillo del oro que se refleja en mis ojos. Muéstrales lo suficiente como para creer, lo suficiente como para esperar. Hágale saber que la promesa de su rey no es solo palabras. Es una realidad. Capítulo 58, capítulo 58. Mi nombre es Liz Vine. He estado viviendo en Liverpool toda mi vida. He visto muchas cosas en mi tiempo, buenas y malas. Sin embargo, nunca había esperado ver esto. Un día en que el propio rey Arthur regrese de entre los muertos. Donde los caballeros mágicos matan a los militares como si no fuera nada. Donde la magia convierte las bases militares en polvo en segundos. Todo el maldito gobierno simplemente desaparece y dejó a la nación a un hombre. Primero, la ciudad de Camelot apareció una noche, y luego lentamente fuimos información alimentada por goteo y las personas dentro. El ejército mantiene a la gente afuera. El legendario rey declaró su derecho al trono. Fue una buena distracción de la verdad. El mundo iba a cero. Esos malditos estadounidenses habían follado mal en su mercado inmobiliario, y eso arrojó todo el mundo a una pesadilla económica. Los bancos están a punto de caer y los precios están aumentando en todo. Las personas están perdiendo todo lo que poseen, y las grandes empresas y bancos de inversión, las personas que causan el maldito desastre, están siendo rescatados en nuestras espaldas. Se acercaba un momento difícil y luego llegó la entrevista. Después de semanas y semanas, meses,
finalmente hubo una oportunidad de ver el interior de la ciudad legendaria y las palabras de las personas que intervienen. Después de tanto tiempo con poca información, todos se sentaron ansiosamente por los televisores y vieron cada momento. ¿Y qué entrevista? Anuncio masivo después de una revelación masiva. Los libros de historia deben ser completamente reescritos, y la herencia nacional tiene que ser repensada. Pero más que eso fue el hecho de que el rey Arthur se declaró el rey absoluto de Inglaterra, Gales y Escocia. Luego, usando ese reclamo para hacer grandes decretos. No hay impuestos sobre la renta por un año. Una parada a todos los desalojos. Esos 2 solos fueron suficientes para tirar a toda la nación al caos. Y todos los apoyaron rápidamente. Claro, estaban locos, pero también eran diferentes. El gobierno estaba más ocupado rescatando grandes corporaciones sin alma que las personas necesitadas, por lo que todos aceptaron con gusto a alguien que lo hizo. Una gran parte de la entrevista fue sobre las muchas fallas del gobierno y la democracia misma. Y honestamente, el rey no se equivocó. Tenía sus problemas, pero no había una opción para otra cosa. O al menos no había habido. Pero entonces el rey acaba de terminar con más decretos, todo para consolidar su gobierno. Después de eso llegó la guerra de 2 días. En primer lugar, Sir Mordred, el caballero de la rebelión, había roto el bloqueo militar de la ciudad y terminó luchando y matando a algunos de los soldados allí. Luego, el día siguiente, la verdadera guerra comenzó y terminó igual de rápido. Era imposible que no fuera transmitido al mundo. Inglaterra no era tan grande que algo así podría estar oculto, por lo que todos, incluido yo mismo, observados. Y fue horrible. Si bien no vimos cómo Mordred separó a la gente, las explosiones eran imposibles de esconderse, al igual que el ataque final que desató. Lo que siguió fue que fueron otros 2 ataques, ambos por el rey mismo. 2 veces atacó, y luego la guerra terminó. 2 días, 2 batallas, 2 huelgas. Ese era el imperio más grande del mundo de el que era capaz. Fue vergonzoso. Y la vida cambió después de eso. Cientos de caballeros extraños dejaron Camelot y se extendieron a través del reino de Albion, como se llamaba ahora. Esos caballeros llenaron las calles ahora. Y aunque algunos tontos intentaron luchar contra ellos, y el nuevo sistema, la mayoría no. No es que les ayudara, esos caballeros, no eran humanos. No durmieron, no comieron ni bebieron. Y nada parecía capaz de dañarlos. Parecían mantener la guardia, y la gente había intentado hablar con ellos. Realmente no hablaron, pero responderían a algunas preguntas. Actuaron como la policía, reaccionarían a los informes de delitos o responderían preguntas cuando alguien buscara ayuda. También parecían poder saber si alguien les mintió. Honestamente, no eran tan malos. No tenía mucho que ver con ellos, pero no eran molestos y, a veces, ayudaban a las personas. Lo que realmente me molestó fue la incertidumbre. Había habido suficiente antes de todo esto, con la economía y todo. Pero ahora, fue peor. El mundo entero estaba en el caos, y una nación cayó, y de tal manera, sin mencionar qué nación era. Es posible que Gran Bretaña no haya sido el hogar de todas las compañías internacionales más grandes, pero aún así tenía suficiente que su pérdida repentina de su base en el Reino Unido estaba sufriendo. Las acciones y obligaciones de repente no valen el papel en el que fueron escritos. Incluso el valor de la libra había caído como una roca. Afortunadamente, los precios no aumentaron más después de eso, principalmente porque un nuevo decreto de Camelot detuvo el ascenso loco y llevó los precios a sus niveles anteriores. Pero sí, las cosas podrían ser peores. Pero realmente parecía que el rey Arthur quería mejorar sus vidas, sí por la fuerza. Era extraño, pero de nuevo, casi se ajustaba a toda la imagen. Luchando por el bien de la gente, e incluso si la gente se volvió contra él, nunca dejó de luchar por su futuro. Todos caminaron nerviosos por el futuro, y la noticia seguramente no ayudó. Algunas personas no lo tomaron tan bien como yo. Pequeñas rebeliones se callan aquí y allá. O al menos los caballeros de Camelot los llamaron rebeliones.
La mayoría de las veces era solo personas pensando que la caída del Reino Unido significaba que ya no había leyes. Rápidamente se dieron cuenta de que estaban equivocados. La policía todavía estaba cerca, defendiendo la ley y el orden, y los muchos caballeros también manejaron el crimen. Y Mordred, él era el principal ejecutor del rey y no conocía piedad. Las pandillas y otros delincuentes que habían afectado a la nación durante años fueron tratados rápidamente. Era una bolsa mixta. Algunos buenos, otros malos. Tan lo mismo que siempre. Pero la gente tenía esperanza. Esperó un futuro mejor. Y con la última noticia de que Camelot tenía el oro para pagar todo, la gente se sentía aún más esperanzadora. Por lo menos, me aseguraría de visitar Camelot antes de que las cosas se volvieran. Ese lugar estaba en las noticias todo el tiempo, los canales enteros acaban de mostrar diferentes partes de la ciudad. Se estaba convirtiendo rápidamente en el lugar número 1 en el mundo. Camelot ha alcanzado alrededor del 20% de ocupación, y se espera que la tasa se ralentice ligeramente. Esperamos que alcanzar la capacidad total tome al menos el resto del año, informó Agravain. Sentado en mi trono, solo asintí. Sabía que la vida en Camelot no era para todos. La falta de electricidad era suficiente para detener a la mayoría de las personas. Podría ofrecer agua tibia y leña gratis para cocinar y calentar, pero eso no fue suficiente para la mayoría. Aquellos que habían sido lo suficientemente valientes como para mudarse eran personas mayores o las que deseaban una vida más simple. Entonces, todavía teníamos muchas familias con niños pequeños. Otra gran parte de la población fueron aquellos que intentaron ganar dinero con el turismo. Y había muchos de ellos, miles de ellos venían y venían todos los días. Fuera de la ciudad, la gente planea construir hoteles y más. Aunque tales cosas tomaron tiempo, más aún desde que obtener algún tipo de permiso llevó mucho tiempo. Estaba demasiado ocupado para lidiar con esas cosas en este momento. Mi tiempo fue para mantener el Reino Unido, y mejorarlo sería siguiente. Mover la administración aquí no está progresando muy bien. Son demasiado dependientes de la tecnología moderna, por lo que son resistentes, y no he estado dispuesto a forzar las cosas debido a que no pueden continuar su trabajo aquí. Bedivere también entregó un informe. Sí, realmente deberías repensar poner a la ciudad al día y llevarla al siglo XXI. Yalena intervino. No. Lo rechacé. No dejaré que Camelot caiga a eso. Esta ciudad es una en la que las personas están a la vanguardia y no deberían estar encadenadas por tales tentaciones. Sabía muy bien sobre la edad actual y la importancia de Internet, pero no lo quería en Camelot. Se sintió mal. Mientras permitía a la gente traer teléfonos, tabletas, computadoras portátiles, todo. Incluso otorgando tales cosas a las antiguas viudas. Dibujé una línea en cualquier cosa que cambiaría a Camelot en sí. Muy bien, eso hará que sea casi imposible trasladar la administración completa a Camelot, pero sí, hay una solicitud de fondos. Han hecho los números y necesitan 147 toneladas de oro, lo hemos revisado, es legítimo. Yalena continuó. Métalo Bedivere. Hay un aumento en el desempleo, por lo que deberíamos ver crear más trabajos para reemplazar aquellos de los que deshacemos. Agravain pasó al siguiente tema. Fue más de 3 horas después que Yalena finalmente salió del castillo nuevamente. La reunión había tomado la mayor parte del día. Incluso entonces, no pudo evitar admirar la eficiencia de todo. Ella podría haber sido una asesina. Pero ella había trabajado mucho encubierta, siguiendo objetivos importantes. Ella sabía lo lentos que eran la mayoría de los gobiernos. Tomando semanas para llegar a una decisión en la mayoría de los casos. Aquí. Miles de millones fueron aprobados en segundos. Los proyectos masivos se aprueban en minutos. Si bien todavía no era fanática de una dictadura, incluso si era una monarquía, no podía negar que las cosas se hicieron, y rápidamente. Con una buena regla en su lugar, no estaba mal, pero también sabía que había demasiadas personas malas para que fuera una mejor solución que la democracia. Aún así, al menos Arturia realmente quería lo mejor para su gente, incluso si causó problemas masivos por el resto del mundo.
Sacudiendo su cabeza para limpiar sus pensamientos, miró a su alrededor la vida que era Camelot. Cuando vino por primera vez con los demás, el lugar estaba en silencio, pero ahora estaba lleno de sonido. Tenía que admitir que había sido agradable que la ciudad hubiera estado vacía cuando se mudaron, dados los más jóvenes habían estado nerviosos, saltos y nerviosos. Entonces, mudarse a un lugar sin nadie más les permitió calmarse un poco. Y ahora, con más personas, la más joven podría beneficiarse de tener a otros niños cerca. Yalena miró alrededor de la multitud, que a su vez la miró con curiosidad. Después de todo, ella acababa de salir del castillo, lo que la convirtió en el centro de atención. Sin embargo, los caballeros de ejecución de pie junto a la entrada al castillo evitaban que la gente la invadiera. Como asesina entrenada, escaneó cuidadosamente a la multitud, era solo un reflejo, en realidad, solo parte de su entrenamiento. Y aunque la mayoría de las personas solo eran turistas al azar, pero una cara en la multitud tenía su congelación. Sus ojos encerrados. El reconocimiento provocó entre ellos. La otra persona se acercó a ella. Hola Yalena, ha pasado un tiempo. Ella la saludó. Capítulo 59, capítulo 59. Natasa. Entonces, un lugar bastante agradable que tienes aquí. Natasa abrió mientras se sentaban en la casa de Yalena. Yalena abrió una botella de vino. No puedo ofrecerte café, pero pensé que algo un poco más fuerte podría no doler. Había oído que no había poder en la ciudad, pero supongo que nunca pensé en cuántas cosas limitan. Comentó Natasa mientras aceptaba un vaso. Sí, tengo agua caliente para un baño, pero ¿quieres una taza de té o café? Y tengo que comenzar un fuego y hacer hervir una olla, pero sigue siendo genial aquí, mucho mejor que el desastre que nos dejaste cuando nos abandonaste a todos así. Yalena no ocultó la acusación en su tono. Natasa, por ejemplo, lo esperaba y rápidamente tomó un sorbo de su vino, con la intención de mojarle la garganta antes de explicarse. Sin embargo, en el momento en que el vino se tocó la lengua, se congeló. Se necesitó todo su entrenamiento para tragarlo. Eso, es horrible. ¿Qué es eso?, preguntó ella, mirando la botella. Yalena se echó a reír. Ese es el vino más caro que jamás probarás. Una botella como esa probablemente vale millones para un coleccionista, y es horrible. Natasa miró la botella como si la hubiera ofendido personalmente. ¿Estás bromeando? La gente realmente paga millones por este. He tenido mejores cosas que vinieron en una caja. Yalena limpió una lágrima de reír tan fuerte. Lo sé, ¿verdad? Camelot tiene tesoros más allá de la imaginación, riquezas antiguas, reliquias legendarias. Y este vino de Dios, Natasa terminó, dejando su vaso firmemente como si fuera peligroso. Yalena se recostó en su silla, sonriendo. No es tan malo, al menos el primer vaso no es, pero si lo dejas aire, se vuelve vil, hablando de Bail, ¿por qué estás aquí? Después de que nos dejaste. Incluso pensaste en lo que nos pasaría después de que huyó. El humor drenado de la habitación en un instante. La expresión lúdica de Natasa desapareció, reemplazada por algo más pesado, replante, arrepentimiento. Ella dejó su vaso lentamente, como si incluso el sonido de él golpeara la mesa con el peso de sus decisiones pasadas. Pensé en eso todos los días, admitió Natasa en silencio, sin conocer la mirada de Yalena al principio. No me fui porque quería. Me fui porque tenía que hacerlo. Yalena se burló, cruzando los brazos mientras se inclinaba hacia adelante. Eso es lo que sigues diciéndote, ¿eh? Tenías que irte. Dreykov no le gustó la idea de que lo traicionaste, solo se volvieron más difíciles, ni siquiera puedo comenzar a imaginar lo que habría hecho si el rey no hubiera enviado a alguien para rescatarnos. Me ocupé de Dreykov, estaba seguro de que sin él, todos serían libres. Natasa se defendió. ¿Te cuidaste? Sí, claro, lo intentaste bien, y él sobrevivió, y cuando regresó. Fuimos peores que nunca. El entrenamiento, el lavado de cerebro, solo empeoró. Yalena respondió. Los dedos de Natasa se apretaron alrededor del borde de la mesa,
sus nudillos se blanquearon cuando el peso de las palabras de Yalena se estrelló contra ella. No sabía, susurró, su voz se agrietó ligeramente. Pensé, cuando exploté ese edificio, pensé que había terminado. Pensé que eras libre. Bueno, pensaste mal, Yalena espetó, sus ojos llenos de ira y dolor. Pensaste que nos había salvado, pero todo lo que hiciste fue hacer que enojara. Y nosotros fuimos los que tuvimos que pagar el precio. La sala se sintió sofocante, el silencio entre ellos lleno de recuerdos tácitos y trauma compartido. Natasha cerró los ojos por un momento, obligándose a respirar. Cuando los abrió, brillaban con una mezcla de arrepentimiento y determinación. Lo siento, dijo, las palabras pesadas pero genuinas. No lo sabía. Si hubiera sabido, habría regresado. Lo habría quemado todo. Yalena se inclinó hacia atrás, su mirada se ablandó, pero solo un poco. Sí, bueno, no lo hiciste. Pero estás aquí ahora. Entonces, ¿por qué no me dices por qué? ¿Quieres perdón? Natasha dudó, sus labios se separaron como si la respuesta estuviera en la punta de su lengua, pero no pudo encontrar las palabras correctas. Miró hacia otro lado, mirando las sombras parpadeantes emitidas por la tenue luz de la habitación. Perdón. Repitió en voz baja, casi para sí misma. No. No merezco eso. Yalena levantó una ceja, su expresión una mezcla de escepticismo y curiosidad protegida. Entonces, ¿qué quieres, Natasha? Natasha exhaló bruscamente, el peso de la pregunta presionándola. Quiero solucionar esto. Quiero hacer las cosas bien, no solo contigo, sino con todos ellos. Todos los fallaban. Yalena dejó escapar una risa amarga, sacudiendo la cabeza. ¿Crees que puedes arreglar esto volviendo ahora, después de todo? No es tan simple. No puedes borrar lo que pasamos. Sé eso, dijo Natasha, su voz más fuerte ahora, un parpadeo de determinación que se enciende dentro de ella. Pero pasé por la sala roja, sé que sufre el resto de ustedes, y lo hice, así que lo sé, y puedo ayudar. Yalena se quedó en silencio, su mirada aburría en la de Natasha como si buscara cualquier signo de falta de sinceridad. Cuando no encontró ninguno, suspiró y se inclinó hacia adelante, descansando sus codos sobre sus rodillas. Ayúdanos, ¿cómo? ¿Y por qué crees que necesitamos ayuda? Estamos libres de la sala roja, tenemos un nuevo hogar, trabajo y diablos, tengo el vino más caro que una parcela de tierra en Nueva York. Natasha se recostó ligeramente hacia atrás, cruzando los brazos. Pero realmente tienes libertad. Estás trabajando bajo un rey mágico de increíblemente poder, el mundo entero está pensando en cómo deshacerse de él, creo que irse sería bueno, ir y poder elegir por sí mismo lo que quieres. Sus palabras hicieron que Yalena se estrechara los ojos. Entonces crees que nos mantienen aquí en contra de nuestra voluntad. Vuelto a trabajar. Entrenado para convertirse en asesinos o algo así. Y luego vienes, para salvarnos y hacernos trabajar para quien trabajas. Los ojos de Natasha se abrieron ligeramente, su postura se endureció. No, eso no es lo que quise decir. No estoy aquí para reclutarte o arrastrarte a la guerra de otra persona. Yo solo, se detuvo, pasando una mano por su cabello, frustración clara en su rostro. Solo quiero que tengas opciones. Opciones reales. Para elegir tu propio futuro. La expresión de Yalena no se suavizó. ¿No crees que ya tengamos eso? E incluso si no, ¿a dónde más podríamos ir? Dreykov no estaba allí cuando nos liberaron, todavía está ahí afuera. Aquí, en Inglaterra, en Albion, estamos a salvo. Natasha exhaló lentamente, sus hombros cayeron ligeramente. Lo entiendo. La seguridad es importante. No digo que no lo sea, pero si Dreykov todavía está ahí afuera, ¿realmente crees que este lugar es intocable para siempre? Yalena no pudo evitar mirar a Natasha en estado de shock. ¿Estás bromeando? Dreykov. ¿Vienes aquí? Por favor, Arturia es una diosa capital G. Toda la ONU se está cagando los pantalones sobre su última exhibición, aquí en Camelot,
podría haber asesinado al presidente de América y estar totalmente seguro. Natasha parpadeó, momentáneamente aturdida por la franqueza de Yelena. Eso es, no exactamente reconfortante, murmuró ella, inclinándose hacia adelante. Entiendo que Arturia es poderoso, pero el poder como ese también atrae a los enemigos. La ONU no se mantendrá congelada con miedo para siempre. Eventualmente, actuarán. Yelena se encogió de hombros, girando el vino en su copa distraídamente. Deja que actúen. Ya lo han intentado una vez, y Mordred les envió empacando. ¿Crees que están listos para otra muestra de eso? Confía en mí, Natasha, estamos más seguros aquí de lo que alguna vez estuvimos huyendo. Natasha miró su propio vaso, sus dedos golpeando contra el borde. Es solo. He pasado tanto tiempo corriendo, planeando, manteniéndome por delante de la próxima amenaza. No puedo imaginar un lugar donde no tengas que hacerlo. Bueno, tal vez ese sea tu problema, dijo Yelena, recién aparecido con una sonrisa. No puedes imaginarlo, pero lo estoy viviendo. Claro, no es perfecto, este vino es prueba de eso, pero es mejor que cualquier cosa que teníamos antes. Sin manejadores. Sin misiones. Solo libertad. Natasha dudó. ¿Pero qué pasa con la elección? ¿No es esta otra versión de estar bajo la regla de alguien? La sonrisa de Yelena se suavizó en algo más reflexivo. ¿Hay alguien en el mundo que sea realmente libre? Quien no está bajo la regla de otra persona, aquí está una persona segura, pero no está bajo un sistema si no es una persona. Natasha se quedó en silencio, las palabras de Yelena se hundían en más profundo de lo que quería admitir. Ella sabía la verdad, nadie era completamente libre. Supongo que tienes razón, admitió Natasha, su voz más tranquila ahora. Pero todavía es difícil confiar en ese tipo de regla. He pasado mi vida luchando contra el control. Lo entiendo, respondió Yelena, inclinándose hacia adelante y descansando sus brazos sobre la mesa. Pero no la conoces. Si lo hicieras, no te ofrecerías ayudarnos a salir de trabajar para ella, pero ayudarnos a no ser despedidos. ¿Ella? Preguntó Natasha. Yelena hizo clic en su lengua. Maldición, olvidé que no lo sabías, pero bueno, Kat está fuera de la bolsa. El rey es una mujer. Es una locura, pero es cierto. Pero honestamente, no estoy seguro de si es importante. Ser un dios y todo, ella es muy diferente de los demás. Tan puro, no como políticos y cosas. Natasha parpadeó, la revelación la pilló completamente desprevenida. Espera, el rey de Camelot es una mujer. ¿Y me estás diciendo que es algún tipo de diosa? Sí, dijo Yelena, recostándose con una sonrisa presumida. Muy diferente de esos hombres codiciosos en el poder normalmente. Ella es bastante perfecta, si un poco atascada en sus formas, no está dispuesta a permitir cosas nuevas. Natasha sacudió la cabeza lentamente. Sabes, estaba entre los primeros en conocerlo. Me refiero a ella, lo sospeché, pero era imposible juzgar en ese entonces, pero aún así, ¿cómo funciona eso? Yelena se rió entre dientes, girando el vino en su copa nuevamente. ¿Cómo funciona eso? Demonios, sí lo sé. Magia, divina will, destino, recolectando uno. Todo lo que sé es que ella no es normal. Ella es algo más allá de nosotros, y es real. ¿Viste lo que sucedió en el campo de batalla cuando Mordred luchó? ¿Crees que un humano normal puede ordenar ese tipo de poder? Natasha se inclinó hacia adelante, sus codos descansando sobre la mesa mientras procesaba esto. Entonces, en realidad es todo eso. Divino, noble, intocable, pero ¿qué hace ella? Desear. Exactamente lo que dice que quiere, respondió Yelena, encogiéndose de hombros. Orden. Paz. Prosperidad. Un reino donde la gente no de hambre, y nadie teme el desalojo o la guerra. No se trata del control por el bien, simplemente cree que sin estructura, las cosas se desmoronan. Natasha tocó sus dedos contra la mesa cuidadosamente. Suena casi demasiado bueno para ser verdad.
La gente así generalmente termina decepcionándote. Verdadero. Yalena admitió. Pero lo olvidaste, ella no es una persona, ella es un dios, no puedes juzgarla de la misma manera. La forma en que piensa, no es como tú y yo. Incluso los caballeros de la mesa redonda también piensan de manera diferente, por eso creo que podría funcionar. Los labios de Natasha presionaron en una línea delgada. ¿Realmente crees en esto? Supongo que estoy, demasiado acostumbrado a las traiciones, para desconfiar, creer en ello como tú. Yalena sonrió suavemente, un toque de comprender parpadeando en su mirada. Lo entiendo, Nat. Has pasado por el infierno, al igual que yo, como los demás. Pero eso es exactamente por eso que creo en esto. Porque por primera vez, no estamos siendo utilizados o traicionados. Estamos siendo protegidos. Natasha exhaló lentamente, la tensión en sus hombros disminuyendo solo una fracción. ¿Y qué sucede si Dios, resulta ser solo otro gobernante defectuoso al final? ¿Qué sucede si ella falla? Entonces el mundo está condenado. Porque, ¿qué puedes hacer contra un Dios? Las armas no significan nada, no puedes matar a un Dios, así que esperamos que nunca suceda. Nunca fui uno para ese tipo de cosas, pero conocer a una verdadera diosa me cambió, supongo. La habitación se quedó en silencio por un momento, el peso de las palabras de Yalena se asentaron entre ellas. Natasha alcanzó su vaso, mirando el líquido rojo intenso. Casi extrañó los momentos en que el mundo era simple, parece que se vuelve más extraño todos los días. Yalena se rió entre dientes, recostada en su silla mientras giraba el vino en su copa. Simple. Nat, ¿cuándo fue el mundo simple? Fuimos criados en medio de las mentiras y la guerra. Natasha dio una risa pequeña y cansada. Punto justo. Solo desearía poder averiguar dónde encajé en todo esto. Pensé que lo sabía, pero ahora no estoy muy seguro. Yalena la estudió por un momento, su expresión se ablandó. Lo resolverás. Siempre fuiste el más inteligente de nosotros, el primero en descubrir que deberíamos huir, el único lo suficientemente inteligente como para lograrlo. Natasha tomó otro sorbo del vino de $1.000.000. Dejar que su sabor agudo y desagradable permanezca por un momento antes de tragarlo. Fui el primero en correr, Yalena. Eso no es exactamente algo de lo que estar orgulloso. Yalena sacudió la cabeza, una gentil burla escapó de sus labios. Entonces no lo seas, pero no te das lástima, no la necesitamos, no lo queremos. Hemos seguido adelante, encontrando una nueva vida aquí, los jóvenes tienen una oportunidad en una vida normal, incluso el resto de nosotros lo hacemos. Natasha dejó su vaso. Dudo que podamos obtener eso, la sala roja, las cicatrices que dejó atrás, esos no son algo que puedan sanar. Yalena se inclinó hacia adelante, sus codos descansando sobre la mesa. Una vez más, recuerde que trabajamos para una diosa, y no cualquiera. Uno que tenga el santo grial, el poder de realizar milagros, otorgar deseos. Con eso, podría sanarnos, darnos todo lo que esos bastardos nos quitaron. Los ojos de Natasha se abrieron ligeramente, sus dedos se pillaban contra el borde de su vaso. El santo grial. ¿Hablas en serio? Yalena asintió, su mirada estable. Muy en serio. Y no es un cuento de hadas. He visto lo que puede hacer, este vino. Ella lo hizo de la nada, di una lista de cosas y usó el grial para desearlo tenerlo, y boom, todo apareció fuera de la nada. Natasha parpadeó, inclinándose ligeramente hacia adelante, su voz tranquila pero intensa. Ella puede simplemente crear cosas fuera de la nada. Cualquier cosa. Yalena asintió. Casi. Comida, suministros, armas, lo que sea. Es por eso que Camelot está prosperando a pesar del caos afuera. No está corriendo con esperanzas y sueños. Está haciendo que las cosas sucedan, literalmente. Natasha se inclinó hacia atrás, exhalando lentamente. ¿Y crees que ella usaría ese poder para arreglarte? Creo que podría suceder, ella parecía un poco no dispuesta a usarlo demasiado, pero es amable. No nos dejó ir sin recompensa,
así que trabajamos duro porque ella solo nos puede dar cosas que nadie más pudo. Yalena respondió con confianza. Capítulo 60, capítulo 60. Y eso concluye mi informe, director. Gracias, agente Romanov. Por ahora, quédese donde se encuentre y continúe recopilando información. Me pondré en contacto con usted cuando tenga más instrucciones. Considere unas vacaciones. Fury terminó la llamada y se recostó, dejando escapar un suspiro cuando comenzó a masajear sus templos. La información que Romanov había traído fue innovadora y dividida en la cabeza. El hecho de que el rey Arthur sea una mujer es información valiosa. Operar bajo la falsa impresión de que estaban tratando con un hombre era peligroso. Después de todo, los dos sexos pensaron de manera diferente. Puede que no sea mucho, pero cuando se trataba de situaciones como esta, incluso las cosas pequeñas podrían tener impactos masivos. El hecho de que esta mujer rey Arthur también fuera una diosa autoproclamada que parecía pensar de manera diferente a los humanos, rápidamente complicó las cosas y fue la razón principal de su dolor de cabeza. El hecho de que aparentemente poseía el Santo Grial, un artefacto capaz de cumplir con los deseos, ocupó un segundo lugar. Sus principales pensamientos se perdonaron alrededor de la conexión entre el Grial y sus poderes. ¿Tenía el Grial debido a su poder, o tenía el poder debido al Grial? Si bien el informe de Romanov había dado algunas respuestas, también había dado lugar a más preguntas. Asterisco tío Uzi asterisco. Sí. Señor. Dijo Coulson mientras abría la puerta. Ha habido un desarrollo. El jet privado tarareaba mientras descendía hacia la pista de aterrizaje de Stark Industries. Fuera de la ventana, la expansión de la costa de California se extendió sin cesar. Su conocida belleza perdió en Tony Stark mientras se recostaba en su asiento, cuidando el vaso de whisky en su mano. El hielo se tintinó suavemente, coincidiendo con el ritmo de sus pensamientos giratorios. Había estado fuera por 3 meses, secuestrado por terroristas, mantenido cautivo en una cueva y obligado a construir armas. Había sobrevivido a través del ingenio y la desesperación, construyendo el traje de armadura que lo había llevado de ese infierno. Ahora estaba libre, pero diferente. El reactor de arco incrustado en su pecho fue prueba de eso. Sin embargo, el cambio en su cuerpo no fue el único cambio que había experimentado. Había sido iluminado, y el mundo casi parecía haber perdido gran parte de su brillo, gran parte de su alegría. Se había puesto un peso sobre sus hombros ahora, y ya no podía participar en el entretenimiento que una vez había disfrutado. Cuando el avión aterrizó y rodó hasta una parada, Tony terminó su bebida en un trago suave. Pepper Potts esperó en la base de las escaleras, su aliento se agachó cuando lo vio. Sus talones hicieron clic contra el pavimento cuando ella se apresuró hacia él, apenas capaz de mantener sus emociones bajo control. Tony, respiró, su voz temblando. Iba a ir al hospital, pero dijiste que estabas bien, así que... Tony la miró, ojos cansados pero cálidos. Estoy bien. Ella sacudió la cabeza, las lágrimas amenazando con derramar. No estás bien. Lo sé, admitió suavemente. Pepper dio un paso más cerca, como si tuviera miedo de desaparecer de nuevo. Déjame conseguirte ayuda. Tony colocó suavemente su mano sobre su hombro, deteniéndola. No necesito un hospital, dijo, manejando una pequeña sonrisa. Solo necesito una hamburguesa con queso, y una conferencia de prensa. Pepper parpadeó, lo absurdo de la solicitud casi haciéndola reír. Pero ella entendió a Tony mejor que nadie. Bien, susurró, cepillando una lágrima. Burger primero. Conferencia de prensa second. Horas después, Tony se paró frente a una habitación llena de gente en Stark Industries, el olor a comida rápida recién comida aún se aferraba a él. Los reporteros reunidos murmuraron entre ellos, preguntándose qué tenía que decir el genio recientemente devuelto. Obadiah Stane se quedó a un lado, su rostro ilegible. Tony se acercó al podio, su mirada barriendo la habitación, atrapando el asentimiento tranquilizador de Pepper cerca de la parte de atrás. Me he ido por un tiempo, comenzó Tony, su voz llevaba un peso que silenció a la multitud. Y durante ese tiempo,
pensé mucho sobre lo que hacemos aquí en Stark Industries y sobre el impacto que hemos tenido en el mundo. La habitación se tensó mientras Tony continuaba, cada palabra deliberada. Me di cuenta de algo. Hemos estado construyendo armas potentes y destructivas, y vendiéndolas a personas que no siempre tienen las mejores intenciones. Y por mucho que me gustaría decir que era ciego, no lo estaba. Lo ignoré. Un periodista levantó una mano, pero Tony siguió adelante. Eso cambia hoy. A partir de inmediato, Stark Industries ya no fabricará armas. Jadeos y murmullos se extendieron por la multitud. Obadías cambió incómodamente, susurrando algo a un asistente cercano. Tony no se quedó para responder a sus preguntas. Dio un paso atrás, dejando el caos detrás de él mientras Pepper lo siguió al corredor. De vuelta en la mansión. Tony cayó al sofá en su extensa sala de estar, exhalando cuando la tensión del día finalmente se levantó. El reactor de arco tarareaba débilmente debajo de su camisa, un recordatorio constante de lo que había sucedido en esa cueva. Pepper entró en la habitación con su tableta en la mano. Entonces, eso fue sutil. Él sonrió. Me conoces, nunca uno para pequeños gestos. Ella puso la tableta y se sentó frente a él. Tony, hay algo que necesitas saber. Arqueó una ceja. ¿Qué ahora? La Junta ya decidió organizar un golpe de Estado. Pepper sacudió la cabeza, su expresión seria. El mundo cambió mientras estabas ido. Y no solo me refiero a los mercados que reaccionan a ti cerrando la división de armas. Tony se sentó, la curiosidad provocó en sus ojos. ¿Qué tan malo es? No es solo malo. Es diferente. Al bien se eleva, el rey Arturia Pendragon declara una nueva era para Gran Bretaña. Camelot renacido, la magia y el mito regresan al mundo moderno. Mercados globales que se tambalean después de la transformación económica de Gran Bretaña. Tony se inclinó hacia adelante, frotándose la barbilla mientras veía imágenes de caballeros blindados patrullando las calles de Londres. Los presentadores de noticias analizan el repentino ascenso de Camelot y las imágenes de políticos que luchan para adaptarse a la nueva realidad. Tony se sorprendió por lo que vio. Recordaba débilmente algo sobre Camelot apareciendo antes de su secuestro. Pero honestamente, después de lo que había pasado, había olvidado la mayor parte. Tony se recostó, pasando una mano por su cabello mientras la pantalla continuaba mostrando imágenes del resurgimiento de Camelot. Está bien, espera. Camelot. Como en caballeros, espadas y mesas redondas. Ese Camelot. Pepper asintió, su expresión tan grave como siempre. Sí. Y no es solo un truco de relaciones públicas o una recreación histórica. Es real, Tony. Arthur Pendragon, o Arturia, como lo llaman, está liderando lo que solía ser el Reino Unido. Tony entrecerró los ojos ante el nombre. Arturia. Un rey con un nombre elegante, ¿eh? Pepper dudó, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Es complicado. Nadie sabe mucho sobre él, o a ellos, pero la gente está convencida de que es el verdadero negocio. ¿Y el mundo simplemente deja que esto suceda?, preguntó Tony, señalando hacia la televisión donde las imágenes mostraban a los caballeros blindados patrullando junto a los agentes de policía modernos en Londres. Pepper suspiró. No exactamente. El Reino Unido intentó cerrarlos con fuerza militar, pero no funcionó. Uno de los caballeros, solo uno, Mordred, pudo enfrentarse a toda la fuerza que enviaron, tanques, helicópteros, misiles, todo, y no hizo nada. Tony levantó una ceja. Maldita sea, eso suena bastante impresionante y francamente imposible. Pepper tocó la tableta, levantando imágenes del desastre militar que involucra a Mordred. Los tanques explotaron, los helicópteros cayeron del cielo, y una ola de luz carmesí diezmó el campo de batalla. Ve por ti mismo. Dijo. Solo uno de sus caballeros destruyó una brigada militar completa sin sudar. Es como mezclar la mitología con una película de Michael Bay. Tony silbó, inclinándose contra el sofá. Y aquí pensé que tratar con terroristas era bastante malo. Pepper hizo una pausa por un momento,
pero finalmente decidió continuar a pesar de sus pensamientos sobre el asunto. Ella sabía que él lo descubriría pronto de todos modos. Eso ni siquiera es lo peor. Tony se sentó más recto, su curiosidad despertó. Peor que eso. ¿Qué? ¿Tienen dragones volando ahora? Pepper observó a Tony con cuidado mientras deslizaba por la tableta, levantando imágenes clasificadas. Juez por ti mismo si esto es peor que los dragones o no. La feed de video cobró vida. Una flota naval de los EU, desestimadores, portadores de aviones y submarinos, cortó el océano bajo el cielo azul claro. Luego, sin previo aviso, un pilar de luz apareció de la nada, destrozando la calma. Cuando la luz desapareció, la flota se había ido. Tony miró, su mandíbula se apretó. ¿Qué demonios es ese? La voz de Pepper era sombría. Ese es Arturia Pendragon. El rey del propio Albion. Este es uno de los dos ataques, sin advertencia, sin señales de ello. De repente, innumerable devastación. Y si hiciera esto desde Camelot, lo que se cree, también podría golpear tanto a París como a Berlín. Exhaló lentamente, el peso de lo que estaba viendo asentándose sobre él. Él conocía sus armas, sabía lo que los hacía realmente poderosos. Las mejores armas eran las que no podías defender. Tony se inclinó hacia adelante, frotándose las manos mientras procesaba las imágenes. Entonces, en un momento en que todos tienen miedo de un nuevo arma desconocida y quieren alguna respuesta, anuncio que yo, como el mejor fabricante de armas, me estoy deteniendo. Maldita sea, esto es peor de lo que pensaba. Él maldijo mientras se recostaba. Pepper asintió. Exactamente. El mundo necesita una respuesta, por lo que dudo que puedas retirarte con tanta calma como esperaba. Los dedos de Tony tamborzaron contra su muslo mientras lo pensaba. Con los ojos cerrados, recordó el metraje, el caballero en plata y rojo. Las balas y misiles no hacen daño. La forma en que se movieron, la velocidad, la agilidad. La pura potencia de fuego que mostraron. Ya estaba inspirado por la armadura que hizo dentro de esa cueva maldita. Y ahora, estaba viendo algo así. Solo su armadura sería la altura de la tecnología, mientras que esto parecía ser algo completamente diferente. Si bien no estaba dispuesto a creer en la magia, tampoco sabía qué pensar. Pero claramente, la armadura que tenía en mente podría hacer lo que hizo este caballero. El arma definitiva es la capacidad de hacer cumplir la paz. O al menos esa fue la idea. Esa arma de luz desconocida no era algo que había considerado. Aún así, esto solo reforzó su deseo de hacer su armadura, un arma en la mano, una que no podía usarse para el mal, no podría usarse mal, porque solo él la estaría usando. Pepper estudió Tony con cuidado, su mirada se ablandó cuando vio la mezcla de agotamiento y determinación girando en sus ojos. ¿Estás pensando en construir algo otra vez? No. Tony sonrió débilmente, un destello de su encanto habitual arrastrándose. Vamos, me conoces. Veo algo imposible, y no corro de él, corro hacia él. Pepper suspiró, cepillando una mano por su cabello. Tony, acabas de cerrar la división de armas hoy. Si te haces público con un nuevo proyecto en este momento, especialmente algo relacionado con la tecnología militar, enviará el mensaje incorrecto. No estoy construyendo un arma para la guerra, Pep. Estoy construyendo algo para asegurarme de que pueda detener el siguiente antes de que comience. ¿Viste el metraje? El mundo camina sobre cáscaras de huevo, y este tipo de Arturia nos ha mostrado lo que sucede cuando pisamos uno. Pepper cruzó los brazos, paseando unos pasos por la habitación. Claramente estaba tratando de encontrar algo que decir, pero lidiar con Tony nunca fue fácil. Bien. Ella suspiró. Solo ten cuidado, el mundo ha cambiado desde que desapareciste. Tony se recostó en el sofá, mirando cómo Pepper se volvió para irse. ¿Cuándo ha sido lo mío? Pepper se volvió hacia atrás para mirarlo, su mano descansando sobre el marco de la puerta. Eso es lo que me preocupa. Ella dejó la habitación, dejando a Tony sola con sus pensamientos y el débil zumbo del reactor de arco debajo de su camisa. Él recogió la tableta que ella había dejado atrás y volvió a atravesar los clips de las noticias,
los titulares que lo sonarán. Camelot imparable, los líderes mundiales luchan por soluciones diplomáticas. Las tensiones globales se elevan cuando alguien afirma el poder. ¿Cómo puede la tecnología competir con el poder de los mitos? Tony tocó la pantalla, sacando imágenes de la huelga de Arturia en la flota estadounidense una vez más. Se inclinó hacia adelante, estudiando la gran precisión del ataque, la forma en que la luz perforaba las naves como si estuvieran hechas de papel. Magic, se burló. Claro, ¿por qué no? También podría agregar eso a la lista de cosas que intentan matarnos. Se deslizó al siguiente video, la masacre de Mordred del ejército británico en la barricada. La forma en que el caballero se había movido, el rayo rojo crepitaba alrededor de su cuchilla, cortando la armadura y los tanques como si no fueran nada. La mente de Tony llena de ideas. La cueva en Afganistán lo había obligado a construir algo crudo pero salvado. Pero ahora tenía los recursos, el tiempo y, lo más importante, la motivación. Ya no solo se protegía, estaba construyendo algo para proteger a todos. Se puso de pie, arrojando la tableta al sofá. Jarvis. La voz suave de la IA resonó en la habitación. Sí, señor. Prepare el laboratorio. Estamos comenzando un nuevo proyecto.